Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí para tomar otro de nuestros estudios de esta primera carta del apóstol Juan. Estamos ya en la recta final, ya estamos también orando y tomando la decisión de qué vamos a continuar estudiando. Y bueno, pues espero que estén listas con sus Biblias, sus cuadernos, tomen nota y vamos a darle gracias al Señor esta mañana porque nos permite nuevamente estar aquí aprendiendo de Él, conociéndole, creciendo en su palabra. Dios bueno, te damos muchas gracias esta mañana, gracias porque nos das este tiempo, esta oportunidad, este espacio, Señor, porque nos has dado la Escritura, Señor, para contemplarla, porque nos lava, porque nos limpia, porque nos hace crecer como un agente vivo, como una palabra eficaz que transforma nuestra vida. Estamos madurando, Señor, y esto es un regalo maravilloso, esto es algo que nos beneficia directamente y de forma personal, pero no queremos quedarnos con la bendición, queremos ser luz en este mundo, queremos que tú nos uses, queremos aprender a hablar de ti, aprender a testificar tu nombre, queremos adorarte con nuestras propias vidas y nos disponemos esta mañana nuevamente a aprender. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 5. Voy a leerles del verso 6 en adelante. Espero que podamos abarcar en esta clase hasta el verso 12. Y bueno, vamos a platicar un tema interesante. Dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y bueno, pues vamos a estudiar hoy un tema bastante, pues tiene ciertas controversias porque hay diferentes posturas respecto a qué se refiere aquí el apóstol Juan cuando hace mención del agua y de la sangre. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Dice el verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan regresa en este versículo a un tema que inició al principio de la carta. Quiero como regresarme un poquito y nada más recordar el fundamento real, o sea, algo que para Juan fue importante ponerlo desde el capítulo 1 de esta carta, y aquí en este capítulo 5 regresa nuevamente como a hacer una conclusión o el inicio de la conclusión de esta carta. El fundamento real histórico de nuestra confianza es Jesucristo, y Él está estableciendo esto porque acuérdense que dentro de la iglesia había un grupo que quería que se pensara diferente. En Juan capítulo 1, en el verso 1, del verso 1 al verso 3, el énfasis, acuérdense, solamente lo voy a mencionar, es en lo que fue visto, en lo que fue escuchado y considerado y tratado. Algo real, gente real, cosas reales. O sea, con esto comienza el apóstol Juan haciendo mención de Jesucristo como alguien que fue visto, que había sido escuchado, que había sido tratado de manera personal, cosas reales, así como el agua y la sangre son reales.
O sea, aquí él retoma este tema porque fue la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, algo verdadero, algo real, y es importante, y ya también en clases anteriores mencionamos, es importante definir que aquel que reconoce la encarnación de Dios es el hijo, o sea, son los hijos de Dios. Y este grupo gnóstico era justamente lo que querían desconocer. Ellos tenían en su pensamiento que Jesucristo, hombre, nace completamente humano y que es hasta el bautismo del agua donde el Espíritu Santo lo visita, y que antes de ir a la cruz en el Getsemaní, el Espíritu Santo se aparta de él y él va a la cruz nuevamente como un hombre. Esta era la postura de este grupo gnóstico, negando la encarnación de Dios. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Se han dado una cantidad de discusiones acerca del significado de estas palabras. Déjenme darles algunas posturas. Algunos creen que agua y sangre se refieren a la una y otra, o sea, tanto al agua como a la sangre que fluyeron del costado herido del Salvador, que podemos ver en Juan capítulo 19, verso 34. No lo vamos a leer, ya lo estudiamos en alguna ocasión, pero acuérdense que cuando Jesucristo es traspasado en el costado, se dice que brotó agua porque ya era una condición del estallamiento de sus entrañas, que brota agua. Entonces hay quienes piensan que Juan hacía referencia a esto que él de manera presencial experimentó y vio con sus ojos. Otros piensan que el agua se refiere al Espíritu de Dios y que la sangre se refiere a la sangre derramada en el Calvario. Esta postura nos puede parecer un poco más comprensible respecto a estos dos símbolos, y otros aún creen que se trata de una referencia al nacimiento natural de Cristo, donde el agua y la sangre estaban presentes. O sea, donde había agua y sangre en ese momento del nacimiento. Una cuarta postura, y bueno, es la que creo que vamos a retomar nosotros como más lógica respecto al enfrentamiento o tomando en cuenta la herejía gnóstica que Juan estaba buscando combatir en esta carta. Esta cuarta postura era, y recordemos lo que les acabo de mencionar, que los gnósticos creían que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo y que lo dejó antes de su pasión, o sea, en el huerto del Getsemaní. En otras palabras, los gnósticos decían, el Cristo no murió en la cruz, sino que Jesús, el hombre, fue quien murió. ¿Se dan cuenta de la herejía que esto implicaría? Porque esto privaría por completo a la obra del Calvario de todo valor expiatorio por los pecados de otros. Entonces, es muy probable que lo que Juan quiere sugerir en esta carta al utilizar el agua y a utilizar la sangre sea de esta manera. Juan usa el agua como un emblema del bautismo de Jesús en agua, lo que pasó ahí en el Jordán, y la sangre como símbolo de su muerte expiatoria, haciendo o trazando dos puntos terminales del ministerio público de Jesucristo. Recuerden que el ministerio público de Jesús comienza en el bautismo, aunque él fue bautizado aproximadamente a la edad entre 29 y 30 años. Estamos pensando que Jesucristo tuvo un ministerio público de aproximadamente 3 años. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, cosa que los gnósticos estarían dispuestos a conceder, porque después del bautismo ellos decían, el Cristo visita a Jesús el hombre, y a partir de ese momento yo te concedo, era un poco lo que ellos decían, que vino mediante el agua.
pero ellos no querían reconocer la sangre como elemento crucial de la obra de Cristo. Y el apóstol Juan aquí dice, mediante agua y sangre. Pareciera, y si nosotros hacemos un análisis real del mundo que habitamos o de lo que pensamos nosotros o pensábamos nosotros en nuestra vida pasada, pareciera que el corazón del hombre está perpetuamente intentando librarse de la doctrina de la expiación, como si no nos conviniera, que alguien más cubriera nuestra cuota, nuestra deuda. Y por eso es que el hombre busca por todos los medios agradar a Dios, por todos los medios merecer, cubrir una expectativa para creer que por medio de su bondad, por medio de sus propios esfuerzos, por medio de su diligencia, por medio de su manera de vivir religiosa, podría merecer de alguna manera. A los hombres les gustaría o nos gustaría tener en el Señor Jesús al hombre perfecto. Esto era un poco la postura de estos hombres y lo hemos escuchado a través de la historia de los tiempos. O sea, no, Jesús, yo reconozco que Jesús, así dicen, ¿no? Reconozco que Jesús fue un gran hombre, fue un gran profeta, fue un ejemplo a seguir, fue alguien que nos vino a enseñar, que hizo un parteaguas en la historia, pero no queremos reconocer su obra de expiación porque no queremos ceder el sometimiento de nuestra obediencia y de nuestro corazón a Dios mismo a través de la persona de Cristo Jesús. A los hombres les gustaría tener en Jesús el prototipo a seguir, el hombre perfecto, el ejemplo ideal, quien nos ha dado un maravilloso código de moralidad y entonces yo, con mi propio esfuerzo, lo voy a intentar. Y es muy triste porque se ha infiltrado en la iglesia de nuestros tiempos esta manera de pensar, donde el hombre puede buscar ser lo mejor que puede llegar a ser, puede ser diligente en su salud, diligente en sus horarios y está como que una tendencia, ¿no?, de buscar un perfeccionismo, pero en uno mismo, girando alrededor de la capacidad humana, olvidando nuestra debilidad, olvidando lo que dice la palabra. Nosotros somos polvo. Nosotros, déjenme leerles una cita bíblica que me hace referencia a esto que les estoy mencionando, porque esto es algo que Dios no ignoró de ninguna manera. Él sabía perfectamente cuáles eran nuestras necesidades. Les voy a leer el verso 8, el verso 13 y el verso 14 del Salmo 103. Dice así: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Pero esto precisamente es lo que al hombre no le gusta contemplar para sí mismo, reconocerse como algo débil, reconocerse como alguien que requiere de una dependencia total al que nos creó, de quien todo lo que necesitamos obtenemos, quien nos ha capacitado. Esto pareciera que al hombre no le agrada, porque finalmente el pecado trajo a nuestra vida el egocentrismo, la autonomía, la autosuficiencia, el querer sentarnos en el trono de potestad y de autoridad sobre nosotros mismos y en muchas ocasiones sobre más personas. Entonces tenemos que
ver que Juan, en este pasaje que estamos estudiando, deja muy claro que el Señor Jesús no es tan solo el hombre perfecto, sino también el perfecto Dios. El mismo que fue bautizado es quien dio su vida en la cruz. El mismo que fue bautizado y que a través del bautismo vemos el símbolo del agua, fue el mismo que fue a entregar por completo su vida a la cruz del Calvario y en el lugar donde vemos el símbolo de la sangre, siendo este el único camino, y lo deja muy claro en los versos posteriores, para tener vida eterna, no en nuestra capacidad, sino en la obra de Jesucristo. Juan dice, no puedes tener al Señor Jesucristo aparte de su perfecta obra redentora en el Calvario. Y el Espíritu, dice al final del verso 1, es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Déjenme darles la definición de esta palabra verdad en su significado, y es estabilidad, ciertamente, confiabilidad, fiel, firme, seguridad, como alguien que no tiene nada que esconder, sincero, veraz. Esto es lo que significa la palabra verdad, y está definiendo aquí el apóstol Pablo que el Espíritu es la verdad. No contiene la verdad, no tiene verdad, sino Él es la verdad. Esto significa que el Espíritu Santo de Dios siempre testifica de la verdad acerca del Señor Jesús, la cual ha estado exponiendo Juan en inspiración divina. O sea, Juan le está exponiendo en esta carta que ahora nosotros reconocemos como nuestra autoridad y entendemos que fue inspirada por este Espíritu Santo del que estamos hablando, que testifica siempre con la verdad acerca de la persona de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver, el verso 7 y 8 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Quiero hacer aquí un paréntesis rápido porque estos versículos han creado, o a través de la historia, han sido controversia para algunos devotos cristianos, para algunos historiadores que han escrito respecto de estos, porque tal como se encuentra el verso 7 y el verso 8 que les acabo de leer en la Reina Valera, en otros manuscritos no se encuentra en su totalidad. Sí hace referencia de los 3 que dan testimonio en el cielo, pero no hacen referencia de los que dan testimonio en la tierra. Y hay muchos sectarios que de repente quieren negar la Trinidad utilizando esto como pretexto. Pero no es que no existiera en los textos originales, sino que los textos escritos en griego más antiguos, de los que se tiene posesión, no contienen estos fragmentos, pero es muy probable que no los contuvieran por el maltrato o el mal manejo de los pergaminos, no porque no hubiera estado esto escrito. Pero bueno, es importante hacer mención de esto porque esto de ninguna manera afecta la doctrina de la Trinidad, que a la luz de toda la inspiración de las Escrituras es muy clara, pero sí es importante que sepamos que en algún momento podremos ser confrontados con estos 2 versos, y por eso quise mencionárselos. Y bueno, vamos a seguir viendo qué nos dijo aquí Juan. Juan dice que 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Aunque la palabra inspirada, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, en serio, como hijos de Dios, debiera ser suficiente como base de nuestra fe,
Juan condesciende en esta carta por inspiración del Espíritu Santo que condesciende con nosotros y con los efesios de aquellos tiempos para darnos un testimonio triple. Culturalmente esto tenía una implicación muy fuerte y muy certera para los judíos de ese tiempo, porque ellos acostumbraban presentar un argumento siempre respaldados por un testigo. Cuando se presentaban dos testigos y se estaba exponiendo una verdad, la verdad era tomada como algo completamente fidedigno. Y el apóstol Juan aquí nos habla de 3 testigos, o sea, el testimonio desde 3 perspectivas para dejarnos completamente sellada la verdad como una completa seguridad, como una completa fiabilidad de que Jesucristo es el Dios encarnado. Esta carta es muy interesante poder estudiarla, poder compartirla incluso con personas que no conocen al Señor, porque nosotros ahora como hijos de Dios podemos decir, no creo solamente por la fe que me fue dada, que debiera ser suficiente, no creo solamente por la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que debiera ser suficiente, sino que creo porque encima de todo el Señor dejó históricamente testimonio desde 3 perspectivas, ahorita las vamos a volver a mencionar, para que yo creyera que Jesús había preexistido, había nacido siendo el Verbo encarnado y había ido a la cruz a morir y resucitó al tercer día. Bueno, vamos a mencionar cuál es este testimonio triple que Dios nos otorga aquí en su palabra y que Juan concede a los efesios de aquellos tiempos y a nosotros que hoy tenemos la Escritura como autoridad de nuestra fe. Primero, el Espíritu. El Espíritu, y nosotros podemos entender que el Espíritu y su declaración se hallan en la palabra porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto lo sabemos, lo reconocemos y lo hemos además experimentado en nuestra propia vida al contemplar la inerrancia de esta. La palabra no tiene errores, no se contradice, no falla, se ha cumplido cada una de sus profecías y podríamos ahorita quedarnos en este tema y extendernos para darnos cuenta cómo el Espíritu a través de la palabra de Dios es un testigo fiel de esto que se está testificando. Y la palabra, hablando de el primer testimonio que el apóstol Juan está dando respecto de esto, dice que Jesucristo es Dios y que es el único Salvador del mundo. Segundo elemento, el agua. Su declaración se halla en el bautismo del Señor Jesús. Y permítanme leerles, por favor, un fragmentito de lo que pasó el día que Jesús fue bautizado, aquí en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí Dios, el Padre, con voz audible, da su propio testimonio al Espíritu acerca de su Hijo. Y en este evento histórico vemos la manifestación física de la Trinidad, de las 3 personas de la Trinidad. Y bueno, como tercer elemento tenemos la sangre y su declaración, la declaración de este elemento se halla en la cruz del Calvario. Nadie absolutamente le arrebató la vida, él la puso. Dios la puso
por sí mismo. Y esto lo vamos a ver. Acompáñenme por favor aquí a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 53, y les voy a leer solamente, ojalá ustedes puedan leer todo este capítulo, es una maravilla y es una hermosura de la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Yo les voy a leer verso 4, verso 7 y verso 10, para que veamos cómo es que nadie le quitó, nadie le arrebató la vida al Hijo de Dios, sino que Él la puso por Él mismo. Dice el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Verso 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Esto lo hizo de propia voluntad, y en el verso 10 lo confirma diciendo, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y estos tres testigos concuerdan, dice la palabra. Estos tres testigos concuerdan. Estos tres testigos están armónicamente estableciendo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora Juan concluye, aquí podemos ver cómo Juan concluye haciendo una mención bien real en nuestra vida. Si oímos y escribimos la historia, porque todos los libros de historia se han escrito por aquellos historiadores que han recopilado el testimonio de las personas que han vivido de viva voz toda la historia de la humanidad. Y si nosotros oímos y escribimos la historia por testimonio de los hombres, ¿no oiremos a Dios mismo testificar? ¿No escucharemos el testimonio de Dios? Constantemente, porque esto es todo el tiempo, aceptamos la palabra de nuestros semejantes para hacer un negocio, para comprometernos en legítimo matrimonio, para establecer alguna alianza, para hacer algún compromiso para un viaje, para un paseo. Constantemente aceptamos la palabra de nuestros semejantes. Si no fuera así y si no fuera de esta manera, la vida social sería una imposibilidad. No habría manera de que el ser humano pudiera habitar en sociedad. Aceptamos el testimonio de hombres que pueden estar equivocados e incluso ser engañadores. Ahora bien, y aquí es lo que el apóstol Juan en este verso 9 nos está queriendo enfatizar. Si hacemos esto en la vida cotidiana, ¿cuánto más deberíamos confiar en la palabra de Dios, que no puede fallar ni mentir? Y la verdad es que muchas veces nos cuesta trabajo creerle al Señor. Somos incrédulos, tenemos un pecado residual de incredulidad en nuestra carne, que todo el tiempo está, bueno, esto dice Dios, pero ¿y si no? Dios dice amor, pero ¿y si no? Dios dice perdón, pero ¿y si no? Dios dice de Él es la venganza, pero ¿y si no? Me vengo yo, resuelvo yo, determino yo le pongo un límite al perdón hacia mis hermanos. De todo esto es de lo que nos está queriendo hacer mención el apóstol Juan aquí, y dice en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Acompáñenme, por favor, al Salmo 146. Salmo 146, les voy a leer el verso 5 y verso 6. Dice así: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Nuestro fiel Dios, nuestro poderoso Dios, nuestro creador Dios, guarda verdad para siempre. Dice así la palabra tal cual, que guarda la verdad para siempre. Él no miente ni retira su palabra. No hay riesgo, o sea, no existe riesgo alguno en confiar en lo que no puede fallar. No existe riesgo alguno, no nos ponemos bajo peligro cuando nuestra confianza se deposita completamente en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios. Y muchas veces nos cuesta trabajo, pero este estudio y la palabra que es viva a nuestra vida tiene que traspasar nuestra mente, tiene que modificar nuestras costumbres y nuestro corazón para poder ser fieles creyentes de su testimonio, de su palabra. Y dice el verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. Voy a hacer referencia desde la pluma del mismo Juan, que está diciendo esto, algo que él había explicado con anterioridad en el capítulo 1, y les voy a leer el verso 1 y el verso 4 del Evangelio. Dice el verso 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 4, en él estaba la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Esto no es solamente que en el Verbo o que el Verbo poseyera la vida, que él fuera, como ahorita decíamos del Espíritu, el Espíritu es la verdad, no tiene la verdad, no posee la verdad. Exactamente lo mismo aquí. El Verbo, en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto no es que solamente Él la posea, sino que es la fuente de la vida. Y al Dios Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, de ti, de mí y de cada ser viviente y de cada molécula que se mueve en el universo físico que nosotros conocemos y contemplamos, le pareció bueno, le pareció afable compartirle a su creación vida. Compartirle a su creación vida a través de su palabra. A través de su palabra, Él crea vida, porque Él es vida, y sobre el ser humano sopló. La vida es el soplo que despertó lo inerte. Él formó al hombre del polvo, lo acabamos de leer ahorita, y nos dio una forma humana, pero fue hasta el soplo divino, hasta el soplo que contiene la vida, que el ser humano pudo ver, que el ser humano pudo contemplar, que el ser humano pudo existir y trascender. La vida es el soplo que despertó lo inerte, y Jesucristo es nuestra luz. La regeneración o el nuevo nacimiento,
la reconciliación con Dios por medio, la reconciliación. Yo siempre hago esto con mis manos porque dice la palabra que por medio del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos separados de Dios, muertos espiritualmente. La palabra muerte quiere decir separación y es solamente por medio de Jesucristo, por medio de la obra expiatoria en la cruz del Calvario, que el apóstol Juan está dejando aquí con 3 testimonios de por medio en claro que fue y que es una verdad. Por medio de Jesucristo, de la regeneración, del nuevo nacimiento, es que nosotros somos reconciliados nuevamente con Dios, reconciliados con la vida y volvemos nuevamente a ver a través de la luz verdadera. La regeneración o nuevo nacimiento nos da sentido y nos da destino. Jesús es la vida eterna. Jesús es la vida eterna y lo dice aquí para terminar el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y bueno, pues aquí terminamos nuestro estudio de hoy y creo que este testimonio que el Señor nos da a través de su palabra, a través de eventos históricos que fueron narrados por el apóstol Juan en esta carta, nos tienen que fortalecer la fe, no solamente para nosotros saber quién fue el Hijo de Dios y cuál fue su obra, sino para poder hablarle al mundo de la obra de Cristo con mucha seguridad, con mucha certeza, porque Dios dio testimonio de 3 maneras distintas para que nosotros creyéramos que Él es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por el castigo de nuestra libertad. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tu palabra se ha revelado en nuestra vida, porque nos has otorgado el don de la fe y te creemos, porque podemos creerte y esto también es un regalo tuyo, porque hemos sido reconciliados con el Hijo, Señor, y ahora nos disponemos, Padre, a hablar de ti. Queremos testificar esto que tú nos has testificado, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Dios encarnado, que Jesucristo es el Salvador del mundo y que solamente a través de Él es que nosotros podemos obtener la vida eterna, Señor. Gracias por esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Dios les bendiga mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Ya estamos a bien poquito de terminar nuestra carta y pues emocionadas de ver qué sigue. Que Dios las bendiga mucho. Hasta luego.